Buen día, mi nombre es José Darío Benítez Rosero y hoy presentaré un ejercicio de balance de masa sin reacción en unidades múltiples. Una lechada compuesta por un precipitado de óxido de titanio en una solución de agua salada se lavará en 3 etapas, como se muestra en la figura 1. Si la lechada de alimentación consiste en 1000 Libra/hora de 20% de óxido de titanio, 30% de sal y el resto de agua, calcular el agua de lavado de alimentación en cada etapa. Suponer que el 80% de la sal que se alimenta a cada etapa sale con la solución de desecho. Las etapas se operan de manera que la lechada de salida contenga 1/3 de los sólidos. En cada etapa, la concentración de sal en su solución de desecho es la misma que la concentración de sal transportada con la lechada de salida de cada etapa. Figura 1. En la figura 1 tenemos las 3 unidades. En los flujos 2, 3 y 4 tenemos el agua fresca de lavado que entra a las unidades. En el flujo 9 y 10 tenemos la lechada intermedia. En el flujo 1 y 5 tenemos la leche de alimentación y la leche lavada final. En el flujo 8, 7 y 6 tenemos la solución de sal de desperdicio. En la figura 1 encontramos todos los flujos y composiciones que nos da el enunciado del ejercicio, además de los flujos y las composiciones que tenemos que encontrar para resolverlo. En el recuadro de la parte inferior encontramos todas las relaciones que nos brinda el enunciado para resolver el ejercicio. Para dar inicio a la solución, realizamos la tabla de grados de libertad. Esta nos indica si hay una solución viable al sistema, relacionando las variables con los datos, de tal modo que iniciamos a realizar el ejercicio por la unidad que nos indique un 0 en los grados de libertad. Para dar inicio a la solución, planteamos las ecuaciones de la unidad 1, entre las cuales se encuentran el balance global de flujos, el balance de óxido de titanio, el balance de sal y las relaciones que intervienen únicamente en la unidad 1. Además, reemplazamos los valores que nos arrojaba el enunciado dentro de las ecuaciones. Utilizando la ecuación 2 de la unidad 1, encontramos el flujo 9 con un total de 600 Libra/hora. Utilizando la ecuación 4 en la ecuación 3, encontramos la composición de sal en el flujo 9. Reemplazando los términos anteriormente encontrados en el término de la ecuación 5 y en la ecuación 3, encontramos el flujo 8. Por último, de la ecuación 4 encontramos la composición de sal en el flujo 8, que es igual a 0,1. De la ecuación 1 encontramos el flujo 2, que es igual a 2000 Libra/hora. Finalmente, se ordenan los flujos y las composiciones encontradas en la unidad 1 y se hace una prueba en el balance de agua para comprobar que los datos son correctos. Una vez solucionadas las ecuaciones de la unidad 1, se procede con la actualización de los grados de libertad mediante la siguiente fórmula. Una vez utilizada esta fórmula, encontramos que en el global los grados de libertad se disminuyen a 4 y en la unidad 2 se disminuyen a 0. Se procede a continuar por la unidad 2. Se establecen las ecuaciones de la unidad 2 y las relaciones que intervienen únicamente en esta unidad. De la ecuación 2 se encuentra el flujo 10, con un valor de 600 Libra/hora. Utilizando la ecuación 4 en la ecuación 3 se obtiene la composición de sal en el flujo 10 y utilizando la ecuación 5 en la ecuación 3 se obtiene finalmente el flujo 7. Utilizando la ecuación 4 en la ecuación 3 se obtiene la composición de sal en el flujo 10 con un valor de 0,02. De la ecuación 1 encontramos el flujo 3 con un valor de 2400 Libra/hora. Finalmente, se ordenan las composiciones y los flujos encontrados en la unidad 2 y se hace una prueba en el balance de agua. Nuevamente hacemos una actualización de la tabla de grados de libertad mediante la fórmula anterior y encontramos que en el global se disminuye los grados de libertad a 1 y en la unidad 3 a 0, dando pie a proceder con la unidad 3. Nuevamente se establecen las ecuaciones de la unidad 3 y las relaciones que intervienen en esta unidad. Utilizando la ecuación 2 encontramos el flujo 5 con 600 Libra/hora. Utilizando la ecuación 4 en la ecuación 3 obtenemos la composición de sal en el flujo 5 y utilizando la ecuación 5 en la ecuación 3 obtenemos el flujo 6. De la ecuación 5 encontramos la composición de sal en el flujo 6 con 0,001 y de la ecuación 1 encontramos el flujo 4 con 2400 Libra/hora. Nuevamente se organizan los flujos y las composiciones encontradas en la unidad 3 y se realiza una prueba en el balance de agua para concretar que estos datos sean correctos.
Una vez encontrados todos los datos, actualizamos la tabla de grados de libertad del global comprobando que está de cero. Posterior a esto, comprobamos mediante un balance de flujos que todos los flujos de entrada son igual a los flujos de salida del proceso. Por último, se tiene la tabla de resumen de flujos donde se puede determinar las cantidades de cada componente. Finalmente, para dar solución al enunciado, el cual pide calcular el agua de lavado de alimentación de cada etapa, se obtienen los resultados de los flujos 2, 3 y 4, como se muestra en la imagen. Muchas gracias.